Bien, esto es una clase muy sencilla, muy fácil. Tienes que levantarte temprano porque a las horas de la mañana la divinidad pasa, recorre todo el mundo y bendice a las personas que están despiertas. Siempre. Y claro, en mi caso fue un proceso muy difícil. Días que sí, días que no, días que sí, días que no, días que sí, días que no. Y llegó un punto donde esto no lo puedo contar abiertamente, pero desde ese día me levanté temprano siempre. A veces 5 de la mañana, a veces 2, a veces 3, a veces 12, pero siempre. Levántate de la cama, tiende tu cama, reza o medita y empieza tu día, ¿no? Empieza tu día y ya al mediodía vas a tener un poco de sueño y vas a descansar. Pero claro, es un punto bastante particular, ¿no? Es un punto muy particular, pero el proceso para levantarse temprano es distinto en cada persona. Es distinto en cada persona, pero imagina que si no te levantas temprano mañana, va a ocurrir algo terrible en tu vida. Entonces, llegas a ese extremo y te levantas siempre. Te levantas siempre de forma automática hasta que te acostumbres, ¿no? Pero acá el punto está en que esa parte se muchas veces no es que se vaya, no es que se va a ir, sino que nos va a dar un poco igual a veces, ¿no? No importa, entonces te levantas, abres los ojos y cierras los mismos ojos y te vuelves a dormir. Entonces eso es lo normal. Pero hay que pasar esa normalidad. Bueno, eso no es lo normal, de hecho, ¿no? Eso no es lo normal, pero eso es lo normal para la gente. Y claro, lo normal es que cuando te levantes, abras tus ojos una vez, empieza tu día. Ahí empieza tu día. Y claro, muchas veces hacemos esto porque tenemos esta presión del mundo. Bueno, esta presión de que algo malo puede pasar y no me levanto temprano, entonces te levantas temprano, ¿no? Y esto tiene una explicación muy interesante, porque cuando duermes y no puedes salir de tu cuerpo conscientemente, tu ego hace cosas muy fuertes, ¿no? Hace cosas inconscientemente, hacemos cosas inconscientemente y traemos esa energía inconsciente acá, al plano consciente. Y vivimos en este plano consciente con esa energía, ¿no? Entonces así materializamos una energía que no debería estar acá. En cambio, cuando te levantas a las 3 de la mañana, por ejemplo, haces un tipo de mérito, un tipo de trabajo espiritual, donde estás consciente de 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana, consciente de ti mismo, y tu ego y tu alma, bueno, es el ego más que todo, y tu ego ya no hace aquellas cosas, ¿no? Ya no está rodeado de energías negativas. Y claro, pasa lo contrario cuando duermes y tienes experiencias sobrenaturales y aprendizajes de vida. Entonces, ahí conectas con tu alma, pero al levantarte ya tienes la noción de vivir pleno, ¿no? Ya tienes la misión de levantarte y hacer tus cosas. Pero cuando no, tienes la sensación de dormirte, de sueño, de cansancio, de agotamiento y claro, ahí es donde entra el trabajo de la voluntad, ¿no? De la voluntad, donde tú tienes la voluntad de levantarte, sea como sea, y empezar tu día. Entonces, el sueño que vas a tener poco a poco se va a ir, ¿no? A medida que tengas la opción de no volver a dormir otra vez más. De decirte a ti mismo, no vuelvo a meterme a la cama. Y claro, todo el día no vuelves a meterte a la cama y descansas media hora, una hora, a las 12, a la 1, depende. Y ese descanso también sirve para que tengas conciencia de lo que sueñas. Y hay un punto muy interesante que la gente no recuerda sus sueños, ¿no? Y claro, esta clase va a ser para esas personas, porque los sueños son
son experiencias que tenemos más allá de este material, que nos permiten desarrollarnos, que nos traen ideas, que nos traen aprendizajes, que nos traen comprensión de nosotros mismos, pero también que nos traen cosas negativas, energías muy pesadas, preocupaciones, de todo. Entonces hay dos tipos de... Es el mismo plano, es la misma realidad, pero hay regiones que son muy opuestas, ¿no? Y claro, cada una de esas regiones termina siendo fundamental para un trabajo en particular, ¿no? Entonces es importante hacer estos trabajos también diferentes en estas diferentes regiones. Pero el punto está en acostumbrarte a levantarte siempre temprano. Acostumbrarte a levantarte siempre temprano. Y voy a hacer el podcast de levantarme temprano. Lo voy a hacer minutos, 2 minutos, 3 minutos, de la sensación que he tenido, o de los sueños. Bueno, no voy a contar eso tampoco. De las sensaciones de por qué levantarse temprano, ¿no? Y claro, para que sea algo entretenido voy a contar algunos sueños y algunos no también, ¿no? Entonces seguramente va a haber un canal de Spotify donde se va hacer este trabajo. Me levanto y empiezo a hablar, ¿no? Sobre este proceso de levantarse temprano todos los días. Así usted se siente acompañado de haberse levantado temprano, ¿no? En mi caso, yo me levanto a las 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, 2 de la madrugada y empiezo a hacer las cosas. A veces a las 5, entonces no he tenido un sueño muy profundo, verdadero, hace ya un buen tiempo, ¿no? Claro, porque hace un año, por ejemplo, yo me levantaba a las 7, 8 de la mañana, súper descansado, ¿no? De las 11 a las 8, entonces mucho tiempo. Y claro, eso se ha visto, mi vida ha dado un giro tremendo cuando me empecé a levantar temprano, ¿no? Empecé a sentirme más lúcido, empecé a tener mucho más concentración en las cosas que hacía, muchas más ganas, y el tiempo me alcanzaba para muchas cosas más, ¿no? Pero aquel punto está en que la energía que tengas no viene del sueño, sino va a venir de la esencia. La energía que tengas va a venir de la esencia de qué tanto ego o no ego tengas. Pero claro, cuando te levantas temprano, cuando te bendice el Señor, tu ego no ocupa no tienes esa fuerza de ego, ¿no? Sino que siempre, cuando hay una bendición, siempre tienes esta ligereza, porque te acompaña, es como un acompañamiento que hace la divinidad. Y claro, ese acompañamiento hace que las manifestaciones del ego no te afecten. En este punto, levantarse temprano es como un tipo de mérito que haces, para lograr diferentes sueños. Y claramente, si me hubiese levantado como me levanto ahora, hace 4 años, hubiese sido muy diferente mi vida, ¿no? Pero claro, el punto está en que pude lograr esto. Y claro, ahora voy a compartir con ustedes diferentes técnicas, pero no hay una técnica en específica. La técnica es levantarte temprano, porque si no va a pasar algo horrible en tu vida, ¿no? Que es básicamente la no bendición de Dios. Ese es el punto. Pero este grado de entendimiento, de experiencia o de vida o de comprensión no le van a tener todo el mundo, claramente. O la idea es que sí lo tenga todo el mundo. La idea es que conozcan que se están ganando una bendición cuando se levantan temprano. Ese es el punto. Quédate con eso nada más esta sesión. Cuando te levantes temprano, te llega una bendición. Y si no puedes levantarte temprano, es por un tipo de energía o trabajo espiritual que tienes en tu alma, ¿no? Porque como dijimos antes, si te levantas cansado o de sueño o te vuelves a recostar, es un proceso interno de regiones muy densas, que hay que hacer ese trabajo de salir de esas regiones, porque es como un escapismo también el sueño, ¿no? Y esto hay que hablarlo también, porque yo tenía esta visión, bueno, esta experiencia onírica frecuente de diferentes sitios, ¿no? Y claro, esa experiencia onírica de diferentes sitios la quería volver a experimentar. Entonces dormía de más para volver a experimentar aquellas cosas.
Y claro, eso es un escapismo a tu vida actual, pero es un escapismo del alma. Y claro, ese escapismo se rompe cuando te levantas temprano y empiezas tu día y vives con un propósito. Vives no solo con un propósito, sino que vives con un tipo de bendición, ¿no? El punto está en que seas consciente aquí, ahora, ahorita mismo, pero también en tu sueño. Y ese tipo de conciencia se va a desarrollar cuando te levantas temprano siempre. Y no cedes al sueño. Porque cuando no cedes a tu sueño, dominas la parte onírica de la experiencia de dormir, de la fase REM. Entonces, al dominar esa parte de la experiencia onírica de la fase REM, o sea, de la experiencia de dormir, poco a poco despiertas conciencia y te vas acordando de tus sueños. Entonces, y claro, poco a poco recordando tus sueños vas teniendo conciencia del actuar en tus sueños, ¿no? Y claro, sabes que estás fuera, pero sabes que a la vez estás fuera, pero a la vez eres consciente de que estás fuera, ¿no? Y que no es la realidad última. Y que al final esta va a ser muy atrevido decirlo, pero tampoco, bueno, es como una realidad más permanente, ¿no? Más permanente en el presente, Hay mucha experiencia con esto de los sueños que me gustaría no explayarme tampoco, pero es importante que te levantes temprano siempre, ¿no? Abres tus ojos, no miras tu celular. Y claro, esto es lo complicado, ¿no? Porque miramos nuestro celular porque muchas veces queremos el mensaje de una señorita, o queremos ver un video que nos faltó ver, o una música que queremos escuchar. Entonces el punto está en no ceder a eso, ¿no? Pero no cedes a eso conociendo por qué estás así. En el caso de la señorita es la lujuria, en el caso de un video es la pereza, en el caso de distraerme es la procrastinación o la evasión de responsabilidades en otros casos. Entonces, cada persona tiene un caso en particular que tiene que investigar, porque el punto está en que te levantes y salgas de tu cama, cierres y tiendas tu cama y empieces tu día, ¿no? Entonces mañana les voy a contar la lección que va a corresponder, ¿no? al podcast de cada día. Va a ser muy sencillo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, de la experiencia que he sentido y nada, vamos a ir avanzando de esa forma también, ¿no? Bien, entonces nos vemos en otro video o en el podcast, que voy a dejar el enlace acá, y así van a estar escuchando frecuentemente cada mañana y cómo me levanto también. Bien, nos vemos entonces en la siguiente lección. Si alguna pregunta ocurre, manden un mensaje, voy respondiendo y voy subiendo esa lección a este curso. Bien, entonces nos vemos.